Buenas tardes, participantes. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando García y seré su moderador en esta ocasión. Muy bien. Agradecemos su esfuerzo por participar en este taller. El tema de este día es el manejo del aula virtual en función a grupos y la configuración del libro de calificaciones. Antes de empezar, les agradecería seguir estas reglas. Mantener los micrófonos apagados, de preferencia hacer las preguntas a través del chat y en el peor de los casos levantar la mano para darles el pase respectivo. Sin más que decir, les doy el paso a nuestro expositor, el señor Henry Livias. Muchas gracias, Fernando. Nuevamente, estimados docentes, muchas gracias por asistir a este taller, ¿no? En el manejo del aula virtual. Como ya lo mencionó Fernando, el día de hoy vamos a ver el tema de grupos, ¿no? Cómo crear actividades grupales y también cómo configurar el libro de calificaciones, ¿no? Porque muchas veces nosotros quizás creamos muchas actividades en el aula virtual y esas actividades que vamos creando, ¿no? Se van de alguna u otra forma registrando en el libro de calificaciones de cada uno de nuestros cursos, ¿no? Pero sabemos muy bien de que el aula virtual tiene la forma, ¿no? De estructurar esas actividades que son calificables por unidades y por porcentajes, para que ustedes de alguna u otra forma tengan bien estructurado y detallado ese libro de calificación. Y podría ser también en función al sílabo que ustedes ya tienen en su planificación de cada curso. Eso es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Tema de grupos y la configuración del libro de calificaciones de cada curso, pues, ¿no? Entonces, yo estoy en estos momentos en mi aula virtual, ¿no es cierto? Mi aula virtual que está vacía, no tengo actividades, no tengo actividades, pero yo voy a hacer el ejercicio, ¿no? En estos momentos, de cómo configurar el libro de calificación de mi aula virtual en función a algunas actividades que quizás yo ya tenga estructurado en mi sílabo, ¿no? Porque yo como docente, a lo largo del semestre, sé qué actividades van a ser calificadas y qué actividades no son calificadas. Entonces, en función a esa información, yo puedo armar mi Excel, ¿no? Como un ejemplo, yo voy a mostrar un Excel. En este Excel, por ejemplo, ¿no? Que yo les estoy mostrando, ¿no? De la columna que estoy sombreando, solamente fíjense en esta columna. En esta columna lo que yo he hecho es el curso del nombre Manejo del Aula Virtual, ¿no? Lo he estructurado por unidades. Unidad 1 tiene tantas actividades. En este caso tiene dos actividades. La unidad 2 tiene dos actividades. La unidad 3, dos actividades. La unidad 4, dos actividades. Y cada una de estas actividades que corresponden a cada unidad tienen un peso, ¿no? Esta actividad de ensayo de la unidad 1 valdrá tanto por ciento. La unidad de wiki, por ejemplo, la actividad wiki tendrá otro porcentaje. Yo le he puesto dos actividades calificadas para la unidad 1, pero quizás ustedes tengan tres o tal vez tengan una unidad que va a ser calificada y dos no van a ser calificadas, ¿no es cierto? Y cada una de ellas tiene un porcentaje, ¿no? En este caso, yo como ejemplo, solamente he puesto en la unidad 1 esta actividad de ensayo y la actividad wiki valen 50% y 50%. Y todo el conjunto de esta unidad me va a valer 25%, ¿no es cierto? Entonces, si la actividad ensayo y wiki valen 50 más 50, el total es 100%. Y el total de la unidad va a valer 25%, porque como tengo 4 unidades, el total de cada unidad va a valer 25, 25, 25, 25, que suman a un 100%, que es el porcentaje total. Entonces, si yo tengo mi sílabo, ¿no? Como hace un momento ya había mencionado, y tengo bien estructurado mi detalle de las unidades, ¿no? Entonces yo puedo armar, así como yo lo he hecho en estos momentos, qué actividades van a ser calificadas y el porcentaje del mismo. Hasta ahí lo he estructurado, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, yo tengo la unidad 1 con dos actividades. Entonces me voy a guiar de este detalle que yo estoy haciendo alusión o referencia a que lo he armado en función a mi sílabo y a todo el semestre, pues, ¿no? Porque yo lo he estructurado por unidades, que es lo más
general, creo, ¿no? El sílabo viene por unidades y las unidades tienen actividades. Y las actividades tienen un peso, ¿no? Y del total del porcentaje de cada unidad va a sumar a 100%. Entonces, si la unidad 1, ¿no? Tengo dos actividades, entonces yo en mi aula virtual, como yo sé manejar el tema de las secciones, yo voy a dar clic del 4 de febrero al 10 de febrero, yo lo voy a estructurar acorde a mi sílabo o acorde a mi Excel estructurado, como lo he hecho hace un momento, ¿no? Haciendo referencia a las actividades que están pactadas. Entonces aquí lo que yo voy a hacer para tener organizado por secciones, unidad 1, ¿no? Semana del 4 de febrero al 10 de febrero. Entonces, guardar cambios. Estoy haciendo un ejemplo. Ustedes lo pueden estructurar a su criterio. Entonces, yo lo estoy estructurando de esta forma, unidad 1, semana del 4 de febrero al 10 de febrero. Para que en esta sección vayan mis actividades de la unidad 1 de la semana 1, del 4 de febrero al 10 de febrero. Semana del 4 de febrero al 10 de febrero. Entonces, en esta sección, ¿no? Voy a crear mi actividad de nombre actividad ensayo. Entonces, voy a copiar este nombre de esa actividad ensayo y me voy a crear una actividad ensayo. Entonces, yo me pregunto, yo como docente, ¿qué actividades me puede ayudar para yo recibir esos ensayos? ¿No es cierto? Entonces, tenemos muchas actividades, pues, ¿no? Yo puedo crear un foro, ¿no? Para recibir por ahí ensayos grupales o quizás una tarea, ¿no? En este caso voy a usar una tarea porque he visto que algunos docentes aplican la tarea para recibir documentos. Voy a elegir la tarea y a esta tarea le voy a colocar el nombre, ¿no? Que se encuentra estructurado en mi Excel para digamos, para tener una relación, ¿no? Actividad ensayo 1.1. Entonces, aquí, por ejemplo, en la descripción sabemos, ¿no? Que va a ir la descripción. El detalle, ¿no? El detalle del criterio. Detalle del ensayo. El ensayo X, ¿no? Ustedes ya sabrán cómo estructurar el criterio del ensayo, ¿no? Sus premisas y todo ello. Yo solo como ejemplo estoy poniendo ese dato. Posteriormente, ustedes ya saben que aquí ustedes van a configurar la fecha de entrega, ¿no? La fecha de entrega desde y la fecha límite, ¿no? Que tiene que ser igual a la fecha de entrega. Yo no le voy a colocar ahorita, no le voy a poner parámetros de fecha, ¿no? Simplemente lo voy a dejar así. Guardar cambios y regresar al curso. Ya creé mi actividad, ¿no es cierto? Voy a una actividad. Y voy a seguir creando mi otra actividad, ¿no? De tipo wiki, ¿no? De mi unidad 1. Y entonces me voy a la unidad 1. Voy ahí, ¿no? Y voy a la actividad wiki. ¿Dónde está wiki? Por acá debe estar, vamos a ver. Aquí está. Y entonces en la wiki le pongo el nombre y le pongo aquí también el detalle, ¿no? Detalle del wiki. Lo que ustedes ya saben que podría hacer. Luego voy a guardar cambios y regresar al curso sin antes ponerle el tema. Tics le voy a poner. Guardar y regresar al curso. De esa forma, ¿no? Voy a seguir creando todas las actividades de cada unidad. Henry, ¿y para qué me va a ayudar eso? Porque sabemos, si nos ubicamos en el libro de calificaciones, me voy a ubicar en el libro de calificaciones, y siempre el libro de calificaciones, cada actividad que nosotros creamos va a figurar aquí, ¿no es cierto? Va a figurar ahí, ¿no es cierto? Ahí está la actividad tarea, ¿no? Y no está la actividad wiki, Henry. Es porque quizás la actividad wiki no es calificable, ¿no? Pero Henry, yo quiero que figure la actividad wiki ahí. ¿Cómo puedo hacer? Porque la actividad wiki también podría ser una buena actividad colaborativa y mediante esa actividad que van a ir desarrollando los estudiantes, yo quiero calificarlo, ¿no? En este caso podemos nosotros crear un ítem de calificación, Pero más allá del ítem de calificación, ¿no? Hace un momento yo decía que todas las actividades que vamos a ir creando en el espacio virtual van a aparecer en el libro de calificaciones. Y como ustedes pueden ver ahí, existe la tarea y después va a existir el foro, después va a existir N actividades, pero no va a haber ningún indicador que nos indique en estos momentos, que nos indique, Henry, ¿pero qué actividad pertenece a la unidad 1? ¿Pero Henry, qué actividad pertenece a la unidad 2?
Eso, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos estructurar? ¿No? Y que sea su porcentaje adecuado. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Ahora vamos a crear la unidad 2 para luego hacer el ejemplo ya estructurando el libro de calificaciones. Porque para estructurar mi libro de calificaciones necesito yo actividades, varias actividades creadas, ¿no es cierto? Y es lo que estamos haciendo ahorita, creando actividades. Oral que de repente se emite por Teams. ¿Cómo yo califico ello? De repente, en vivo, lo califiqué a cada estudiante, ¿no? Y lo tengo registrado en mi Excel o en mi celular, ¿no? Su nota oral. ¿Cómo yo puedo evidenciar esa nota en el aula virtual para configurar correctamente esa calificación en el aula virtual? Para ello sirve, ¿no? Para ello sirve crear un ítem de calificación. En este caso, por ejemplo, la actividad wiki, grupos, no tiene para una calificación directa, así como lo tiene la tarea, ¿no? Es por ello que no figura en el libro de calificación. En estos momentos vemos que no figura en el libro de calificación el wiki. Entonces, como el wiki no tiene esa opción, hay que crearle un ítem, haciendo referencia al mismo nombre, ¿no?, que le hemos dado al wiki. Entonces vamos a crear ese ítem de calificación para nuestro wiki. ¿Cómo lo creamos? Vamos a la turquita, posteriormente buscamos la opción configurar calificación, ¿no? Configuración de calificaciones, que estoy señalando en estos momentos. Le doy clic en esa opción y me va a salir esta ventana. En esta ventana me van a salir todas las actividades que uno va creando, ¿no?, en la plataforma o en el aula virtual. Aquí vemos esta opción, agregar ítem de calificación. Esa opción nos va a ayudar a crear un espacio como columna con el nombre de la actividad que no puede ser calificable directamente. En este caso, el wiki. El wiki es una actividad que no figura en el libro de calificaciones para que sea calificable así como una tarea o un foro, ¿no? Entonces, como el wiki no tiene esa opción y vemos que el wiki puede ser una buena actividad colaborativa o independiente en función a la construcción de un contenido, ¿no? Yo le voy a dar el nombre, voy a copiar este nombre del wiki, ¿no? Voy a copiarlo de mi Excel más rápido, copiar, y me voy al libro de calificación, donde ya le he dado clic, añadir ítem de calificación, y acá donde dice el nombre del ítem, le voy a colocar el nombre del wiki. Y luego le doy guardar cambios. Simplemente es eso. Y ya me aparecerá el wiki. O mejor dicho, me va a aparecer la columna como ítem para poder calificar al wiki. O podemos calificar o podemos crear N wiki o N ítems, perdón, para calificar actividades que no son calificables en el aula virtual. Por ejemplo, por Teams hay un examen oral, ¿no? Y no podemos calificarlo como una tarea o un foro. Entonces podemos usar un ítem de calificación. Básicamente esa es la función de un ítem de calificación para actividades que no pueden ser calificadas dentro del wiki, dentro del aula virtual, perdón. Tengo dos preguntas anteriores. Esa petición que me están dando por el WhatsApp. Ese ítem de calificación lo tenemos que tener manualmente luego, ¿cierto? ¿Cómo sería? Ese ítem de calificación prácticamente va a funcionar, ¿no?, para aquellas actividades que ustedes realizan de repente dentro del aula virtual y que no pueden ser calificadas, o fuera del aula virtual quizás que no pueden ser calificadas. Básicamente para eso funciona, ¿no? Como por ejemplo, aquí el wiki. El wiki no tiene la opción para calificar, así como la tarea. Y como no tiene la opción para calificar, entonces me he creado un ítem. ¿Para qué? Para ir al libro de calificaciones, y en el libro de calificaciones, cuando ya me figura, ¿no?, el ítem de calificación que acá está, por este medio ingreso, ¿no?, le doy clic y le pongo la nota del estudiante, 20. Y así sucesivamente voy calificando de forma manual, ya directa, ¿no? Porque sé que esa actividad no tiene para calificar así como lo tiene la tarea. Ya me aparece. Entonces ya me aparecen todas las actividades que van a ser calificadas. Henry, por OB, si yo no quiero que la actividad ensayo no sea calificable y no figure en el libro de calificaciones, entonces desactivo la opción de calificación. Simplemente
Es eso para que ya no figure en el libro de calificación. Pero como yo quiero considerar a todas esas actividades, le he puesto que sean calificadas. Ahora sí, como ya tengo todas mis actividades, ahora sí me tengo que ir nuevamente a la tuerquita y a la opción configuración y configuración de calificaciones. Le doy clic en esa ventana y en esta ventana es donde yo voy a estructurar, ¿no?, mi espacio virtual en función a mi estructura del sílabo o a mi contenido por unidades y de mis actividades que tienen un porcentaje, ¿no? Entonces aquí, la unidad 1. ¿Cómo creo la unidad 1 en este apartado? Simplemente vamos a añadir o lo vamos a estructurar por categorías. Vamos a darle clic en añadir categorías para escribir aquí simplemente unidad 1. Voy a copiar y pegar para hacerme la vida más fácil por este medio, para no estar redactando. Copio y pego. Listo, ya lo copié. ¿Qué más hago, Henry? Aquí le voy a dar la opción media ponderada de calificación. Activo esa opción. Posteriormente le doy guardar cambios. Esos dos pasos, nada más. Ahora, ya creé la unidad 1. Y para crear la unidad 2, Henry, de la misma manera, añadir categoría, ¿no? Voy a mi Excel, voy a copiar el texto de la unidad 2, copio y pego. Y acá le cambio por media ponderada de calificación, que es la opción que necesitamos. Guardar cambios. Listo, ya tengo la unidad 2 y la unidad 1. Y así voy a ir creando la unidad 3 y la unidad 4. Henry, ahora que tienes la unidad 1, ¿cómo yo mando la unidad actividad ensayo a la unidad 1? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo lo estructuro y que se vaya a la categoría unidad 1? ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer de dos maneras, ¿no es cierto? La primera manera, y más fácil, es, por ejemplo, me voy a ir al curso, a la vista del curso, ¿no? Y como yo me voy a la unidad 1 y sé que acá están mis actividades de la unidad 1, entonces simplemente edito el lapicito y va a haber una opción ahí, si no me equivoco y si mal no recuerdo, una opción de calificación y categorización. Método de calificación simple, categorización, acá dice. Categoría de calificación. Y acá yo lo puedo decir que esta actividad pertenece a la unidad 1. Y elijo la unidad 1 y luego guardar cambios y regresar al curso. Simplemente he enviado esta actividad a la unidad 1 de mi libro de calificaciones. ¿No es cierto? Ahora me voy al libro de calificaciones para ver cómo se está estructurando. Voy a la tuerquita y posteriormente voy a configuración de calificaciones. Y vamos a ver qué hizo. Vieron que ahora la actividad 1 ya pertenece a la unidad 1, es decir, se ha movido la actividad a su categoría unidad 1, ¿no? Se está ordenando, es como los productos, ¿no? Ordenar los productos por categoría. En este caso, ordenar las actividades por categorías, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, podemos hacer con cada actividad. Henry, ¿y por este medio también lo puedo hacer? Sí, pero quizás sea más complicado para ustedes, ¿no es cierto? Porque si yo me voy al Excel para mirar qué actividad va a la unidad 1 también, y dice acá, Wikigrupos. Entonces, si Wikigrupos va a la unidad 1, por este medio, ¿cómo lo envío? Esta es otra manera. La otra manera, voy a Wiki, ¿no? Y me voy donde dice seleccionar. Selecciono, doy un check en la casilla de texto, en esta casilla de texto al costado de editar, ¿no? Del registro de actividad Wikigrupos, al final de la columna seleccionar, dice ahí, ¿no? Una casilla para seleccionar, le doy clic y luego voy a tener que ir abajo y moverlo, donde dice mover los ítems seleccionados. Le doy en elegir y voy a tener que elegir unidad 1. De esa forma también lo puedo mover. Elijo la unidad y luego le doy guardar cambios. Y ya está, ya lo moví. ¿Vieron que ya apareció? Y si les parece un poco complicado de esta manera, ¿no? El camino más fácil sería en la actividad, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer el mismo paso con la actividad 2. ¿Qué actividades, ¿no?, de la unidad 2 pertenece a la misma, ¿no?, unidad ya mencionada? La actividad examen parcial, por ejemplo. Examen parcial. Voy a ir a buscar a examen parcial
voy a salir de esta ventana y me voy a ir a la unidad 2, donde está mi actividad examen parcial. Aquí está. Y me parece que para ustedes sería más fácil, por este medio, ¿no? Estructurar sus categorías, ¿no? De su curso por unidades o por temas, por lo que ustedes desean en realidad. Pero la forma de llevar una actividad a una categoría, a una unidad como categoría, es por este medio también. Me voy en el lapicito, en editar, y acá ya sabemos que existe la opción dentro de calificaciones más abajo, categoría de la calificación. Que aquí, si yo le doy clic en esta opción, sin categorizar, yo le pongo unidad 2. Y de esa forma me evito, ¿no? Voy a guardar cambios, me evito configurarlo por el otro medio, ¿no? Ahora vamos a ir nuevamente, ¿no? A configuración de calificaciones para ver si se movió o no. Y aquí está, se movió la actividad de examen parcial a la unidad 2. ¿Es más fácil? Sí, es más fácil hacerlo por actividades, ¿no es cierto? Para evitar seleccionar por este medio, ¿no? Y estar haciendo todo este proceso que es un poco más largo. Ahora, ¿qué más falta mover a la unidad 2? Me falta la otra actividad llamada glosario. Entonces, salgo de esta ventana porque esta ventana no voy a mover mi actividad, no, me parece un poco complicado quizás. Voy a salir de esta ventana, ¿no? Y voy a mover mi unidad 2, la actividad llamada glosario, a la unidad 2. Le doy clic y luego voy en calificaciones y busco la opción de categorías. Acá está, categoría de calificación, y lo envío a la unidad 2. Créanme, si me equivoqué y pertenecía a la unidad 1, simplemente lo cambio acá, si me he equivocado. Pero como va a la unidad 2, le coloco ahí. Y automáticamente guardo cambios. Y de esa forma, por actividades, yo puedo organizar, ¿no? En función a una categoría que uno puede crear en el libro de calificaciones. Ahora, Henry, ¿cómo quedó la estructura? La estructura del libro de calificaciones, ¿no? Si me voy a herramientas del curso, ¿cómo está quedando? A ver, libro de calificaciones. Está quedando de esta forma. Vieron que la unidad 1 ya figura acá como un nombre, y la cantidad de actividades y el total del promedio que está acá. El total de la unidad 1, acá está, su columna propia. La unidad 2, su columna propia, como promedio total de esa unidad. Y el promedio total en función a todas las unidades que van a ir creando. Yo he creado simplemente unidad 1 y 2 como ejemplo. Ahora, Henry, ¿cómo es el porcentaje ponderado para la configuración de estas unidades? Ahora sí, regresamos a esa ventana que dice configuración, configuración de calificaciones. En esta ventana es donde nosotros vamos a configurar los porcentajes. Por ejemplo, yo le he dado aquí en mi Excel la unidad 1, la actividad de ensayo 1.1 tiene 50%. Entonces, yo me iría a mi actividad ensayo y en vez de 1%, yo le doy 50%. 50%. Y la actividad wiki también le he puesto 50%. 50%. Listo. Y luego, la unidad 2, vemos 50 y 50. Le he dado como ejemplo. Ustedes lo pueden variar. Yo le he puesto 50 por 50 porque la suma de 50 más 50 me da 100. Y el total de las actividades tiene que valer un 100%. ¿No es cierto? Y luego le doy Enter o guardar cambios. Y de esa forma he configurado mis actividades por porcentajes. ¿No es cierto? Ahora, Henry, ya configuraste las actividades por porcentaje, ¿no? Pero, ¿y las unidades? Porque las unidades también tienen un peso, ¿no es cierto? En este caso, a cada unidad, ¿no? Yo les he puesto un peso, ¿no? De 25%, 25, 25, 25. ¿Por qué? Porque la suma de cada uno de ellos me da 100%. 100%. Henry, yo le puedo poner acá 10, 20, ¿no? Y 30, y el resto, lo que falta para llegar a 100, claro, ustedes pueden variar en el porcentaje, no hay problema. Al igual que en las actividades, lo pueden variar. Ahora nos vamos nuevamente, y si yo a cada unidad le doy 25, ¿cómo yo le doy ese promedio a cada unidad? Me voy a la unidad y me dirijo a la columna final donde es editar, y le doy editar ajustes. En editar ajustes vamos a ver varias, varios detalles, pues, ¿no? Pero en este detalle, ¿no? Lo que yo simplemente voy a cambiar acá, la media ponderada está bien,
valor está bien. Bueno, aquí veo que no hay nada que cambiar porque yo ya lo cambié de media ponderada simple a media ponderada de calificaciones. Eso está bien. Eso no hay que variar. Entonces le vamos a dar guardar. Guardar cambios. Me están haciendo varias consultas de WhatsApp. Voy a responderles para... A ver, vamos a ver. Eh, Fernando me comenta la profesora que está esperando en la sala de espera. No sé si podrías verificar, por favor. Eh, Me preguntan, ¿el ítem de calificación lo tenemos que llenar manualmente luego? Claro, los ítems de calificación, eh, como les había comentado, ¿no? Son llenados de forma manual. ¿Por qué son llenados de forma manual? Es como si estuvieran ustedes corrigiendo o llenando, ¿no? La calificación que quizás lo han desarrollado fuera de la plataforma, ¿no? O habrán revisado el contenido, por ejemplo, el contenido del wiki lo habrán revisado y ustedes habrán tenido un registro en Excel y habrán registrado ahí la nota, ¿no? Y posteriormente ustedes tienen que llenarlo de forma manual por este medio, que es el ítem de calificación, pues. O sea, por el medio del ítem de calificación, que es este medio que les voy a mostrar, ¿no? Solamente para resolver esa duda del libro de calificación. Ustedes van a encontrar un ítem, ¿no? En este caso, el ítem del wiki, ¿no? Lo llenan manualmente, ¿no? Porque no es una actividad que puede ser calificada o automáticamente por el MUDE, ¿no? No tiene esa opción, básicamente. Esa es la consulta. Me están haciendo otra consulta, vamos a ver, antes de seguir por este medio. Sí, no hay problema, profesora Flavia. Puede preguntar por audio, no hay problema. Dígame. Disculpa, se me fue. Lo que pasa es que me he enrollado. Cuando hablábamos de la configuración de las notas, lo que pasa es que justamente me llamaban de la oficina, disculpa, un momento me salí. Yo, y en mi caso, o sea, cuando tú haces la configuración de notas y pones los pasos ponderados para que el alumno vaya viendo los avances a medida que va avanzando los cursos, se me ocurre, por ejemplo, en los diseños de los cursos que tengo a cargo, hay actividades calificadas, 2 antes del parcial y 2 después del parcial, pero esas notas, si yo quiero ponerlas como parte del avance, no pueden ser parte del avance de la unidad, se me ocurre, sino que como, o sea, ¿cómo hago que ese 25, 25, 25, 25 suma al final el total del 100%, el 40% de la nota final? Entonces, eso lo tienes que calcular manualmente para poner los pesos. ¿Cómo? ¿Mm? Básicamente, hay actividades que van a ser calificadas y que van a tener un porcentaje, ¿cierto? Por ejemplo, yo vi un sílabo donde ¿Ya? colocaban la Ruiz, no sé qué sílabo era de qué curso, pero lo colocaba, por ejemplo, trabajos prácticos, ensayos, y le ponían un peso de 30%, 10%. 40%. Englobaban todo. ¿Cuánto? En todo ¿Cuánto caso, era el o peso? salvo que se le ponga, claro, 10%, 10%, 10%, 10%, nada más, pues, ¿no? Y claro, por Y ejemplo, sí. como le mencioné hace un momento, ¿no? Si englobaban, por ejemplo, y es lo que viste en un sílabo, Uh-huh, englobaban el término trabajos grupales, calificaciones uh-huh, prácticas, ensayos, trabajos grupales, todo ello lo englobaban que pesaba 30%, por ejemplo, ¿no es cierto? uh-huh. Entonces, en ese universo, ¿no? De términos que dice ensayos, prácticas, asumo yo de que hay una cantidad de actividades que van a ser calificadas. Por ejemplo, si Claro, son 3 actividades, ¿no? Entonces, ustedes como docentes, cada una de esas 3 actividades tienen un peso, ¿no? Un peso. Le podrían poner el peso que ustedes desean para llegar al 30, ¿no? claro, Solo por ejemplo, actividad 1, 10, actividad 2, 10, actividad 3, 10 y suma 30, ¿no? Algo claro, así claro. para que cumpla ese requerimiento de que todo ese conjunto de actividades, Uh-huh. 30%, ¿no? Claro, sí Pero, está bien. claro, pero va a depender ya del criterio del docente, porque sabemos muy bien que algunas actividades, de repente, una de ellas puede valer 5%, la Claro, otra puede valer más y la otra quizás más, ¿no? En función a la complejidad también tendrían que tener esa consideración, pues, ¿no? Eh, Básicamente es eso, ¿no?
con respecto a ese tema de los porcentajes, ¿no? Yo les brindo esta herramienta, ¿no? Como referencia, digamos como unidades, pero ya va a depender de ustedes cómo estructuran, ¿no? Y Claro, cómo desean implementar esta configuración porcentual, porque desde mi punto de vista, ¿no? Si lo estructuran con ese nivel porcentual, ya van a tener su aula virtual bien ponderada, ¿no? Y simplemente van a tener que descargar y hasta el alumno, ¿no? En el libro de calificaciones va a ver de forma ordenada, ¿no? El porcentaje del total de la unidad, ¿no? Y bueno, básicamente es ello, pues, ¿no? No es que yo con esta configuración les esté diciendo que netamente sí lo tienen que hacer así o algo por el estilo, ¿no? Simplemente es parte del taller, ¿no? Enseñarles la opción para que ustedes vean, ¿no? Cómo lo pueden aplicar. Sí. ¿Alguien más tiene alguna consulta por audio como para seguir con la consulta? Ya, si nadie más tiene una consulta, vamos a seguir con el taller. Ya, entonces, ya va a depender, ¿no? Va a depender del criterio de ustedes, cómo organicen las actividades en función al peso total, ¿no? Que rige el sílabo, ¿no? Que rige el sílabo. Porque el sílabo puede decir, las prácticas valen un tanto por ciento, pero no sabemos qué cantidad de prácticas son, o si lo sabemos, entonces hay que estructurarlo con un nivel porcentual. Para que les ayude esta herramienta, ¿no? A configurarlo, ¿no? En la plataforma, ¿no? Y tenerlo de alguna u otra forma ordenado. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, ya tenemos, ¿no? El 50% de esta actividad, el 50% de la otra actividad, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener N actividades, ¿no es cierto? Ahora, yo voy a crear, ¿no? Yo voy a crear las otras actividades rápidamente, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Que funciona todo el nivel porcentual, porque si solo hago la práctica, porque de hecho va a entrar un estudiante, ¿no? Y vamos a tener que calificarlo al estudiante, vamos a ver si el porcentaje cumple o no. Voy a desarrollarlo rápidamente solamente para tener las actividades creadas, ¿no? Ahora me falta la unidad 3, por ejemplo, un foro de debate, voy a crearlo rápidamente. Vamos a ver, foro de debate, rápidamente, unidad 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a unidad 3, y en unidad 3 voy a crear esta sección como referencia, ¿no? Unidad 3. Unidad 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Y acá le voy a colocar el detalle. Detalle. Listo. Ya, si ustedes desean poner la semana, no hay problema. Para ganar tiempo lo estoy haciendo de esa forma. Voy a crear aquí, voy a actividades, voy a crear un foro, ¿no? Un foro. Y aquí le voy a poner el detalle. Seguidamente yo voy a calificar este foro, voy a configurarlo para que sea calificación máxima y luego le voy a dar guardar. Guardar y regresar el curso. Listo. ¿Qué más me falta? Me falta la práctica oral, ¿no? Que la práctica oral lo puedo hacer también por una tarea. Vamos a crear una tarea. Y vamos a crear nuevamente la tarea, por aquí detalle. Detalle. Y vamos a calificarlo también. Puntuación, calificación, siempre sí. Guardar. Ahora sí, vamos a la unidad 4 y en la unidad 4 vamos a crear la siguiente unidad y última. Unidad 4. Detalle. Ahora sí, detalle. Ya tenemos nuestras 4 unidades. Vamos a crear la siguiente actividad que dice trabajo grupal. Yo, ¿qué voy a utilizar para el trabajo grupal? De repente puedo utilizar un foro también. Vamos a agarrar un foro. Detalle. Y le voy a poner un foro de debate. Que sea calificado, sí. Calificación, sí. Calificación máxima. Guardar y regresar el curso. Listo.
Y por último, el examen final. ¿Es cierto? Vamos a el examen final. Que el examen final, el cuestionario lo vamos a ver el día viernes. Vamos a colocarle un glosario. Detalle. Y vamos a colocarle calificación máxima. Guardar cambio. Listo. Ya tenemos todas las calificaciones, mejor dicho, todas las actividades que van a ser calificadas. Como ya tengo todas las actividades que van a ser calificadas, ¿cierto? Entonces, yo simplemente voy a hacer el proceso que vengo haciendo. Voy a ir aquí, y como es unidad 3, voy a editar el foro. Y aquí también debe existir la opción para mover a nuestra unidad 3. Aquí está, categoría de calificación. Con esta opción, lo que yo hago es simplemente mover a la unidad. Ah, pero no me figura la unidad 3. Ah, Henry, ¿cómo creo la unidad 3 para que figure aquí? Tengo que ir nuevamente a la tuerquita y en la tuerquita tengo que ir a configuración de calificaciones. Por aquí debe estar. Voy a salir de esta ventana para ir a la opción correcta. Que cargue la ventana y me voy a ajustes, a la tuerquita, perdón, y luego configuración de calificaciones. Aquí es donde yo tengo que crear las categorías de las unidades. ¿No es cierto? ¿Cómo creo la categoría, Henry? Nuevamente, así como creé la categoría de la unidad 1, tengo que crear la categoría de la unidad 3 y 4. ¿Y cómo lo creo, Henry? Simplemente, lo que yo tengo que hacer es editar. Mejor dicho, añadir categoría, más que editar. Y aquí le voy a poner unidad 3. Simplemente voy a copiar y pegar. Unidad 3, pego. Y luego aquí le doy media ponderada de calificaciones. Luego guardar cambios. Posteriormente me va a figurar aquí la unidad 3. Y aquí está la unidad 3. Y de igual forma añadimos nuevamente y nos vamos a la unidad 4 que nos falta crear su categoría. Unidad 4, pegamos y media ponderada de calificación es la opción que necesitamos y luego guardar cambios y regresar. De esa forma he creado todas las categorías en este libro, en este apartado de calificaciones. Henry, ahora ¿cómo lo muevo? Nuevamente, repetimos el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Para evitar hacerlo por este medio y estar moviendo o eligiendo las actividades para trasladarlo a cada unidad o a cada categoría como unidad que hemos creado, me voy mejor a la actividad, ¿no? Voy a salir de esta ventana y me voy a las actividades 3 que me falta mover o me falta asignar su categoría. Como Henry, me voy al lapicito y en el lapicito, ahora sí voy a poder yo asignarle una categoría a esta actividad. Como Henry, me voy a calificaciones, le doy un clic y voy a tener una opción, ¿no? Una opción que dice ahí, categoría de calificación. Le doy clic y ya me figuran todas las unidades que yo he creado. ¿No es cierto? Y como ya me figura todo, yo voy a elegir unidad 3 porque le corresponde a la unidad 3, esta actividad. Y guardar cambios y regresar el curso. Seguidamente, con la misma actividad práctica, le doy clic y le doy calificaciones y le doy nuevamente calificación de categorización y le doy unidad 3. Guardar y regresar el curso. De esa forma, lo que estoy haciendo es simplemente mover o asignarle una categoría a estas unidades que he creado como nuevas. De la misma forma voy a unidad 4. En la unidad 4, nuevamente, lapicito, y luego me voy a calificaciones y posteriormente me voy a la sección categoría de calificación y este pertenece a la categoría o unidad 4. Guardar cambios y regresar el curso. Nuevamente,
con la unidad de examen final, que es el glosario. Editar. Y vamos aquí a calificaciones. Y en calificaciones voy a categorizar por unidad 4. Ahora sí, guardar y regresar al curso. De esa forma, simplemente hemos asignado categorías a cada unidad. ¿Para qué, Henry? Para nosotros poder estructurar nuestro libro de calificaciones con los promedios ponderados y que se automatice esos promedios ponderados de forma categorizada en función a mi sílabo o a mi contenido como tarea o a mi contenido como actividades o N contenidos que son calificables. Después, lo que vamos a hacer es visualizar en la tuerquita, nos vamos nuevamente a configuración, vamos a ver configuración de calificaciones y aquí vamos a ver que ya hemos movido cada uno de las actividades con su categoría. ¿Cuánto valía la calificación de este foro, de la actividad foro debate, Henry? Vamos al Excel y vemos que 50-50 le he puesto para hacerlo más rápido. 50, 50, y esto también vale 50, y esto también vale 50. Listo. Ahora sí, guardar cambios. Ya está. De esta forma yo le he dado un peso, ¿no?, a cada unidad, ¿no? Y vemos que aquí el total del curso va a valer 20, va a estar sumado sobre 20. Sobre 20. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna consulta sin miedo con esta estructura? Esta estructura se usa en todos los cursos virtuales, ¿no?, para tener una mejor estructura visual en función al alumno que pueda ingresar al libro de calificaciones y también para ustedes que tengan una buena organización del mismo, ¿no? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta? Sin miedo. Si nadie tiene alguna consulta, ni por el WhatsApp, veo ahí que el WhatsApp está parpadeando, me parece, mejor dicho, el chat, si es que no me engaña la vista. Fernando. Ya, no. Listo. Como ya está configurado el porcentaje, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿no?, entonces voy a salir de aquí y voy a ir a herramientas del curso y aquí voy a ir al libro de calificaciones para ver cómo se ha estructurado mi libro de calificaciones que ve el alumno a esta vista, tanto como el docente. Vemos que la unidad 1 tiene tantas actividades y tiene un promedio final, ¿no es cierto? Igual la unidad 2, que tiene tantas cantidades de actividades, que también tiene un promedio final. También la unidad 3, que también tiene n cantidades, en este caso 2, y su promedio final. Y así, si yo navego hasta el final, voy a ver las 4 unidades con su promedio final y el promedio final de todas las unidades, que viene a ser el promedio ponderado de cada unidad, ¿no?, como uno lo califica. Ahora, Henry, ya hemos configurado el tema, ¿no?, del libro de calificación, ¿no es cierto? Ahora, vamos a aterrizar un poco, ¿no? Vamos a dejar de lado ya el libro de calificación, ¿no? Y vamos a aterrizar ahora en el tema de los grupos, ¿no? Porque eso también va a influir en la visualización de los promedios ponderados que le hemos dado a las actividades, ¿no? Vamos a calificar en este momento y vamos a evaluar si es el promedio ponderado que debería salir, ¿es cierto? Ahí me preguntan, pero igual tenemos que pasar las notas a UMAS. Claro, de hecho, ustedes van a pasar las notas al UMAS, de hecho, ¿no? Porque el UMAS es el sistema donde ustedes registran la nota, ¿no es cierto? De hecho ustedes, simplemente el libro de calificaciones, estas opciones que uno les brinda, ¿no?, como hace un momento lo mencioné, va a servir para que ustedes mejoren la estructura del libro de calificación, ¿no? Porque
Sabemos muy bien que nosotros cuando creamos actividades, nos van a listar N actividades en este libro de calificación, sin ningún indicador que de repente yo como alumno quisiera saber mi promedio ponderado por el aula virtual, quizás no dentro de LUMAS o algo por el estilo, porque si ustedes califican por el aula virtual, entonces yo me tengo que enterar por el aula virtual en tiempo real, ¿no? Y no esperar hasta que lo registren en UMAS, quizás, ¿no es cierto? Entonces es por ello que se le brinda esta opción, ¿no? Si bien es cierto, no es obligatorio que lo usen, pero en el taller está pauteado para mostrarles que existe esta opción también. Yo no tengo opción a LUMAX, no tengo opción a ver cómo queda en el LUMAX su estructura de calificación de los docentes, ¿no? Si alguien desea compartir quizás esa vista porcentual de cómo se visualiza en el LUMAX, no hay ningún problema, me podría compartir su pantalla y vemos cómo está en su estructura para yo hacerme una idea, ¿no? De qué es lo que quizás ustedes pueden requerir, ¿no? Si quizás las unidades no es, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podremos estructurar para que sea igual a LUMAX? ¿No? Pero por lo que me han comentado y por lo que he visto en el sílabo, engloban de forma general prácticas, ensayos o grupales o N actividades con un porcentaje general. Entonces yo me imagino que así debe estar estructurado en el LUMAX, de forma general, ¿no? En cambio aquí, en el aula virtual, como las actividades pueden ser desfragmentadas, ¿no? Y que equivalgan a un porcentaje para la suma de todas esas actividades y el porcentaje requerido, sería también agradable experimentar eso por este medio, ¿no? Básicamente, ¿no? No es que estén inmersos en hacerlo, pero sí creo que que es una buena actividad para poder experimentar. Me preguntan, me comentan, ¿no? ¿Hay la opción para que los promedios de cada unidad se realicen automáticamente? Claro, sí, es justamente lo que vamos a ver con el registro de un usuario y vamos a calificar para que ustedes vean ahí que se lista el promedio, ¿no? Automáticamente acá por unidad, ¿no? Básicamente es el Excel, ¿no? Que ustedes deberían tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ya tienen sus promedios ponderados de cada unidad, eso lo podemos ver aquí también como un ejemplo, ¿no? No hay problema. Me preguntan, mostrar cómo queda el libro de calificaciones. Henry, ¿hay opción para que los promedios de cada unidad, bueno, eso ya lo respondí hace un momento. Vamos a hacer la actividad, ¿no? Vamos a hacer la actividad. Por ejemplo, vamos a registrar, vamos a hacer un alumno de prueba que registre en alguna actividad N archivo. Vamos a calificarlo y vamos a ver cómo queda o cómo se estructura, ¿no? en nuestra configuración que le hemos dado, ¿no? Netamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero para que funcione todo esto hay que darnos cuenta de que aquí dice manejo del aula virtual, que es el nombre del curso. Nos vamos a editar el curso, editar, y en editar le tenemos que dar editar ajustes, y aquí, por ejemplo, nos tenemos que dar cuenta, ¿no? De que aquí aparezca, ¿no? Media ponderada de calificaciones. Le doy clic ahí y simplemente le doy guardar cambios. Posteriormente a darle esa opción, ustedes están viendo en estos momentos que la ventana de unidades o el registro de unidades ha cambiado y ha aparecido la casilla para brindarle el porcentaje de mis unidades, ¿no? Esta unidad de todo este conjunto de actividades vale 25%, al igual que las otras. Entonces, como ya activé esa opción, le voy a dar 25 a esta unidad, 25 la otra unidad, y 25 la otra unidad, y 25 la otra unidad, que es esta de aquí, que estoy señalando, y luego guardar cambio. De esa forma ya respondo a la pregunta de hace un momento que me han hecho por el WhatsApp, ¿no? De cómo configurar de forma automática las unidades, su porcentaje. Y de esta forma ya está configurada automáticamente las unidades por su peso porcentual, en función a las actividades que también tienen un peso porcentual. De 50-50 vale 100. Y cada unidad 25, 25, 25, 25, para que sume 100% de todo el curso. ¿No es cierto? Entonces, de esta forma, yo he estructurado mi libro o mi configuración de calificaciones
ya de forma automatizada. ¿Qué quiere decir esto, Henry? Que el promedio por unidad se va a dar de forma automática. De forma automática. ¿Alguna consulta para hacer el ejercicio ya? Entonces, si no hay más consultas, simplemente es eso la configuración, básicamente, ¿no? Primer paso, crear todas las actividades, ¿no? Hemos creado todas las actividades, ¿no? Me he creado yo mis secciones por unidad, unidad 1, semana tal, de tal fecha. Igual, unidad 2, de tal a tal fecha. Y así todas las unidades que ustedes quieren estructurar o darle forma a su curso, ¿no? O por semanas, o por temas, como ustedes gusten, pero tengan el criterio, ¿no? De que la configuración que ustedes desean, ¿no? Para su curso, sabemos muy bien que podría ser por unidades, ¿no? Por unidades. Entonces, una vez creado todas las actividades, ¿qué más hice, Henry? Simplemente creé todas las actividades que van a ser calificadas y las que no van a ser calificadas, ¿qué hago, Henry? No le pongas la opción calificada para que no figure en el libro de calificaciones, simplemente, ¿no? Y como yo he creado estas actividades que van a ser calificadas, simplemente yo posteriormente lo he categorizado, ¿no? Ahora, vamos a hacer la automatización de la calificación automática. ¿Cómo se va a dar, por ejemplo, no? Sí, voy a volver a repetir lo del porcentaje, ¿no? Que me comentan por el WhatsApp. Hagan todas sus consultas requeridas porque este es un tema muy interesante en realidad. Y digo que es un tema muy interesante porque ustedes van a poder estructurar, ¿no? Esas actividades y le van a poder dar un peso, ¿no? Un peso debido a cada actividad en función al peso global que debería tener, digamos, ¿no? Por unidades o por temas o por N situaciones que ustedes podrían tener. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo me apareció este tema de las unidades? Simplemente yo activé aquí, ¿no? En el nombre de mi curso, en este caso manejo del aula virtual, me voy hacia el final de la derecha, en la parte de acciones, le doy clic, editar ajustes. Aquí estaba por defecto en media ponderada simple. Para que me aparezca la opción porcentual por unidades o por categorías que he creado, le doy media ponderada y guardo cambios. Y con esa opción ya me va a aparecer esta opción que ya hace un momento he ingresado el peso de esa unidad. 25%, 25%, 25%, 25%. Y así todas las demás, ¿no? Que ya ustedes pueden observar. Ahora sí, si no hay más consultas, no hay más preguntas, ¿no? Sobre este tema que nos está tomando un poco más del tiempo, porque en realidad es un tema muy delicado y muy interesante, ¿no? Porque es una configuración de un peso que va a equivaler a una nota porcentual que el estudiante debe visualizar, por eso nos estamos tomando el tiempo requerido para absorber sus consultas. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio de un estudiante, X, ¿no? De que ingrese una tarea y de que el docente lo califique. Vamos a ver cómo se visualiza en el libro de calificaciones y cómo lo promedia, ¿no? El sistema automáticamente. Y cómo se descarga ese Excel de forma tal como lo hemos estructurado, ¿no? Por unidades porcentuales y por columnas separadas por unidades. Y por un total del curso como nota final del global. ¿Cómo, Henry, vamos a hacer el ejercicio? Voy a ingresar como un estudiante en estos momentos, ¿no? Voy a ingresar como un estudiante. Voy a ingresar a participantes y voy a ingresar con el estudiante 1 prueba. Con este estudiante yo voy a ingresar para hacer el ejercicio y, por ejemplo, en estos momentos ya estoy en la vista del estudiante, ¿no? Del estudiante prueba y yo como estudiante me voy a dirigir a la unidad 1 y acá tengo una tarea para resolver, ¿no? Llamada actividad ensayo 1.1, ¿no? ¿Por qué le puse actividad ensayo 1.1? Ah, es porque yo como criterio he utilizado 1.1 por la unidad, pues, ¿no? Básicamente, solamente eso. Pero ahorita estoy como estudiante, ojo, voy a enviar mi tarea al docente para que me califique. Voy a la actividad y aquí voy a darle agregar entrega y en agregar entrega voy a redactar un texto, ¿no? Redactar le voy a colocar. No voy a enviar ningún archivo, solamente voy a redactar. Yo como estudiante 1 voy a guardar cambios, ya envié mi tarea. Ya envié mi tarea. Henry, ya enviaste tu tarea. Ahora hay que corregirlo para ver cómo se va calculando el peso automático en el libro de calificaciones que le hemos dado. ¿No es cierto?
Ahora voy a volver con mi rol nuevamente, ¿no? Voy a volver con mi rol, ¿no? Para yo poder ingresar con mi rol de docente y poder calificar a ese estudiante que me ha enviado su tarea, ¿no es cierto? Entonces ingreso a mi aula y me dirijo, perdón, esa no es mi aula, voy a buscarla por aquí, vamos a ver, aquí está. Me dirijo a mi aula y aquí, por ejemplo, ya tengo la entrega de un estudiante. Me dirijo a la unidad 1 y aquí tengo la entrega de un estudiante. Para yo calificar a un estudiante, en estos momentos estoy con un rol de docente. Voy a calificar a este estudiante y voy a ingresar a ver calificaciones y acá voy a calificar a mi estudiante. Le voy a poner 10 y voy a guardar cambios. Listo, ya guardé los cambios, ya lo califiqué al estudiante. Henry, ¿y cómo se va ahora calculando en nuestro sistema, ¿no? Que hemos configurado? Vamos a ver, vamos a ir al libro de calificaciones y aquí en el libro de calificaciones vamos a poder observar cómo se va calculando. Aquí, por ejemplo, ya nos ha colocado 10. Y por ende aquí en el total de la unidad figura 10. ¿No es cierto? Figura 10. Figura 10. Ahora vamos a hacer la otra actividad, unidad del wiki, grupos, para ver el promedio total de la unidad y ver si es verdad que calcula el peso por unidad. ¿No es cierto? Ahora voy a ingresar nuevamente con este estudiante 1 y voy a resolver la actividad del wiki 2. Pero como sabemos que la actividad del wiki 1, perdón, no tengo la opción para ingresar y calificar, entonces voy a asumir de que el estudiante ya resolvió el wiki, ¿no? Ya construyó su comunidad de aprendizaje en función a un texto. Entonces, luego de haber revisado el wiki, me voy a dirigir, yo como docente, al libro de calificaciones y le voy a poner su calificación directa, porque aquí es manual. Le voy a poner 15. Y Enter. De esa forma, he calificado el wiki de forma directa. Ahora sí. Ahora, ¿vieron que el peso ya me figura el total de la unidad? Aquí en esta columna. Total de la unidad 1. Este estudiante de promedio de la unidad 1 tiene 12.5. ¿Eso es correcto? ¿Será cierto eso o no será cierto? Quizás no sea cierto. ¿No es cierto? Vamos al Excel. Al Excel vamos a ir aquí a colocar la nota que vale 10 primero el ensayo 1, ¿no? Y vamos 15 la actividad wiki, ¿no es cierto? 15. Y como sabemos que esta actividad se multiplica por el porcentaje, tendríamos que multiplicar 10 por 50%, 15 por 50%. ¿No es cierto? Ahora vamos a hacer esa acción. Agarro mi calculadora, ¿no? Voy a buscar una calculadora por aquí, online, para hacerlo con ustedes. Calculadora, vamos a buscar calculadora. Y vemos que aquí la calculadora online vamos a multiplicar 10 o 50 entre 100, 50 entre 100 va a ser igual a 0.5, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría que decirle 10 por 0.5. 10 por 0.5 igual 5. Ahora 15. Vamos a ver si es cierto. 15. 15 por 0.5. 7.5 más 5, 12.5. Y aquí vemos en el resultado 12.5. Entonces, Henry, estás en lo cierto. La configuración que hemos dado hace un momento nos da el promedio de la unidad, ¿no? Y así, mientras vamos avanzando o finalizando las actividades por unidades, vamos a ir teniendo el promedio por unidades. ¿Y eso en qué me va a ayudar, Henry?
a que tengas tú posteriormente el descargable de un Excel, ¿no? Estructurado por unidades y por las actividades que han configurado. ¿Cómo, Henry? Lo voy a descargar. Vas a la tuerquita y posteriormente vamos a ver exportar y elegimos hoja de cálculo de Excel. Y aquí le damos clic y vamos a ver posteriormente la opción descargar. Y en la opción descargar vamos a ver un archivo en Excel con, con esos datos que hemos configurado, ¿no? Y acá vemos que los datos nos arroja el Excel con el total de la unidad real, 12.5, ¿no? 10, 5, 12.5, ¿no? Porque a cada unidad le hemos dado un peso, ¿no? Requerido y tiene 12.5. Hasta ahí hemos visto que funciona la configuración de nuestro libro de calificación. Es decir, vas a poder tener tu promedio estructurado por unidades, ¿no? Yo no sé si el sistema UMAS tiene esta configuración, ¿no? Pero el aula virtual lo tiene, ¿no? Porque Henry, va, ¿sí? pero las notas, por ejemplo, los tenemos no tanto por unidades, porque tenemos actividades y las actividades son un porcentaje, el parcial y el final. Ya. Y el parcial y el final también tienen su propio porcentaje. Ya. Para mí el parcial son las 2 primeras unidades. Y ahí tengo después de las 2 primeras unidades tengo un parcial, ¿no? Y de ahí en las 2 últimas tengo un final. Y ellos tienen otro peso. Espera, tengo mis sílabos acá. Ya. Entonces, Por ustedes... ejemplo, el Sí. parcial es 30%. Los trabajos, sean wikis, foros, etcétera, es un 40%. Y el final también es un 30%. Ya, ahí es lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, mencionaban trabajos, wikis, etcétera, que vale un tanto por ciento, ¿no? Un tanto por ciento. Y que esas N cantidades que van a sumar un tanto porcentaje tienen un peso, ¿no? Tienen un peso. Asumo yo que ustedes le colocan un peso. Eh, eh, y si no es así, bueno, solo este es un ejemplo, ¿no? Básicamente de cómo ustedes podrían categorizar. Si no es por unidades, ustedes podrían categorizarlo en función a trimestres o en función a tiempos, ¿no? Que ustedes podrían tener una nota de avance quizás o algo por el estilo, ¿no? Porque yo cuando llevaba un curso, ¿no? A mí me brindaban las notas, por ejemplo, por semana, ¿no? La semana 1 tenía una actividad X y la semana 2 tenía otra actividad. Y entonces, de la semana 1 y la semana 2, tenía ahí una nota de avance, sumatoria, en promedio. Y lo colocaban como un ítem ahí. En ese escenario era unidad. En este escenario, ustedes, si no lo trabajan como unidad, lo pueden trabajar con el nombre que ustedes crean conveniente, ¿no? Porque la finalidad de esta herramienta es simplemente categorizar, ¿no? Las actividades, ¿no? En función a algunos porcentajes que ustedes podrían darle a una actividad X, ¿no? El ejemplo está como unidades nada más, básicamente. Ahora, más allá de ya ahondar en el cálculo, vemos que la configuración funciona, ¿no? Ahora vamos a ingresar, si no hay más consultas por este medio, ya hemos visto que la configuración funciona, vamos a ingresar, ¿no? A la parte de grupos, a la parte de grupos. Nos queda todavía tiempo para resolver la parte de grupos. Vamos a ingresar, cada uno, ¿no? Tiene un curso ya matriculado. Para nosotros estructurar un curso de forma grupal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro curso tiene que tener un grupo específico para todo el semestre. Por ejemplo, X, Y, Z, N cantidad de alumnos hasta el final del semestre. ¿Por qué? Porque esta plataforma requiere que sea así. De lo contrario, van a tener que estar removiendo o actualizando los grupos y
eso también se podría dar como una solución alterna, pero lo preferible es que estén los grupos hasta el final del curso. ¿Cómo se hace la configuración grupal para que mi curso sea por grupos, ¿no? O mis actividades sean por grupos? Vamos a la tuerquita y le damos editar ajustes. En editar ajustes, por ejemplo, hay una opción que dice grupos. Entonces, si yo elijo grupos separados, ¿no? Que es la opción más viable, ¿no? Que grupos visibles, porque básicamente es lo mismo, simplemente con grupos visibles van a poder ver parte del contenido del estudiante, y al poder ver parte del contenido yo creo que no es lo que se desea, pues, ¿no? Que nadie copie, nadie vea. Por eso que grupos separados es lo ideal. Y luego tenemos una opción de forzar el modo de grupo. ¿Para qué sirve forzar el modo de grupo? Si yo le coloco sí a todas las actividades que yo cree en el aula virtual, va a hacer que esa actividad X, ya sea tarea, sea forzosamente para grupos, netamente. Y yo quizás a lo largo de mi creación de contenido, como tarea, wikis, o foros, o X, yo de repente solamente quiero que algunas tengan o sean entregas grupales, ¿no es cierto? Y como yo tengo esos casos, yo para evitar que sea constante o forzosamente todas las actividades que sean grupales, yo simplemente le doy no, no. Porque yo de forma manual voy a dar qué actividad va a ser grupal y qué actividad no va a ser grupal. Por defecto, las actividades se crean sin grupos, sin asignar grupos separados. Entonces, ¿lo dejo tal como está? No. Guardar cambios y mostrar. Hasta ahí simplemente he hecho que mi curso se active la forma de grupos en el momento que yo deseo. ¿Cuándo, Henry? Por ejemplo, voy a ir a la unidad 2 y voy a decir que mi actividad examen parcial sea por grupos. Pero para que yo asigne esa opción, tengo que tener los grupos creados en el aula virtual. ¿Y cómo creo los grupos en el aula virtual, Henry? Ya asigné la configuración por grupos en este espacio como curso, ¿no es cierto? Ahora me falta crear los grupos. Voy acá a usuarios y luego voy a grupos y aquí tengo que crear los grupos, ¿no? Que me van a acompañar en todo el semestre, si así lo deseo, ¿no? Crear grupo le doy con un clic y posteriormente aquí voy a ponerle el grupo A. Voy a guardar cambios. Ya creé el grupo A. Ahora voy a crear el otro grupo, grupo B. Grupo B. Luego guardar cambios. De esa forma he creado la lista para mis grupos. Voy a asignar un usuario a un grupo por este medio. Grupo A, agregar o quitar usuarios. Aquí, estudiante 1, el estudiante 3 a este grupo. El estudiante 4 a este grupo. Y entonces voy a guardar o regresar a los grupos con esta opción. Posteriormente, grupo B. En el grupo B va a estar el usuario 1, agregar, y el usuario 2 le doy en la opción agregar. Luego, guardar a los grupos. Ya tengo mis dos grupos creados, ¿no? De mis usuarios que están matriculados en el aula virtual, porque aquí me aparecen todos los usuarios que están matriculados en el aula virtual, para poder crear los grupos o asignar un usuario a un grupo. Luego voy a salir de esta ventana, ¿no? Voy a darle clic aquí, y ahora sí, como ya tengo mis grupos creados en el espacio virtual y ya configuré mi curso virtual como grupos, entonces yo hace un momento dije que a cada actividad yo le voy a asignar que sea entrega grupal, ¿no es cierto? Con grupos. Y también a las actividades que no deseo que sean grupales, las voy a dejar tal como se presenta por defecto en la plataforma. ¿Cómo, gente, se presenta por defecto? De esta forma, por ejemplo, ¿no? Voy a ir a la unidad 2 y voy a editar al lapicito de la tarea, y en la tarea me va a aparecer esta opción, ¿no? De por grupos, configurar entregas por grupos. Y también me va a aparecer ajustes comunes de grupos. En ajustes comunes de grupos, por defecto me sale no hay grupos. ¿Qué hubiera pasado si yo en la configuración del curso al inicio, aquí, ¿no? Cuando fui a editar
editar ajustes, voy a abrir otra ventana para que ustedes vean. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dado en esta opción que hice hace un momento? Pues, ¿no? Le hice aquí ajustes, esto no es. En esta opción de mi curso general, editar ajustes, en esta configuración, grupos. Yo le di forzar modo de grupo, no. Porque si le hubiera dado sí, entonces al momento de ingresar a la tarea y configurar por grupos, aquí ya me hubiera aparecido por defecto grupos separados. En todas las actividades. Y yo no deseo que todas mis actividades sean grupales, sino yo elegí qué actividad va a ser grupal. Y entonces, como tengo la opción para yo asignar grupos separados, entonces le voy a asignar que esta actividad sea por grupos separados y que la entrega sea grupal. Acá, configuración, entregas por grupos, sí. Sí. Entonces, dando esa opción, la entrega va a ser grupal. Y le doy guardar cambios y regresar al curso. Porque yo simplemente quiero que esta actividad sea por grupos y que el archivo que me envíen sea grupal. Y que si uno me envía, ya por defecto los demás ya no envían ni un archivo, porque es grupal. Y solo uno debería de enviar. En este caso de la tarea, ¿no? Ahora, voy a hacer la actividad de un envío de un archivo con un estudiante de un grupo determinado. Voy a ingresar como un estudiante, ¿no? Para ver cómo es esa actividad. La actividad estudiante prueba 3 voy a agarrar. Estoy agarrando estudiante prueba 3 y entrar como, le voy a dar continuar. Y en continuar yo estoy como estudiante. Ojo, estoy haciendo una prueba como estudiante de la unidad 2. Y aquí voy a ingresar como estudiante y voy a enviar mi tarea. Voy a agregar mi tarea y por este medio voy a redactar, voy a enviar mi archivo, solo como ejemplo, ¿no? Voy a enviar un archivo X, ¿no? Cantidad de cursos, público, este archivo, este cronograma, guardar, subir, listo. Este alumno ya envió su tarea, ya redactó algo, listo. ¿Habrá necesidad de que otro miembro del grupo envíe la información? Vamos a verlo. Voy a salir de este modo de estudiante 3 y voy a ingresar con mi rol de docente para yo poder ver qué es lo que pasa cuando se activa esa opción grupal por intermedio de una tarea, ¿no? Ahora sí, voy a ir con mi rol de docente a la actividad de la unidad 2, examen parcial, ingreso y veo ahí que tengo entregas enviadas y también tengo la opción para filtrar por grupos, ¿no? Grupo A y grupo B, ¿no? Que me indican qué cantidad de grupos tengo. Pero aquí, en ver calificar todas las entregas, voy a ingresar y aquí voy a tener que ver la calificación del estudiante. Por ejemplo, grupo A. Ahí está. Vieron que automáticamente el estudiante 3 que envió el archivo y la tarea, automáticamente es enviado por los demás estudiantes que forman el mismo grupo, que ya no tienen necesidad de enviar los demás miembros del grupo, que solo un miembro se encargue de enviar y por defecto todos envían. Y ahora Henry, como todos envían, cuando tú calificas como docente, ¿qué va a pasar? Calificarás a todos por defecto porque están siendo miembros de un grupo, ¿cierto? En este caso de la tarea. De hecho, voy a calificar a estudiante 3, le voy a poner 20 y luego voy a guardar cambios, ¿no? Con la opción del mismo. Luego voy a continuar y vamos a ver si es cierto. Voy a salir de esta ventana, ¿no? Voy a salir de esta ventana. Vamos a actualizar. Y ahora sí, vamos a ver si se cumple ello. Voy a ingresar aquí y voy a ingresar con el estudiante 4, ¿no? Ya que el estudiante 4 fue uno de ellos que él no envió nada, ¿no es cierto? El estudiante 4 que pertenece a ese grupo, vamos a ver. El estudiante 4, entrar como, continuar y vamos a ver cómo ve el estudiante el resultado de la tarea. Porque él no envió nada. Quien envió fue el estudiante 3. Yo al ingresar como el estudiante 4, veo
veo que hay un archivo que he enviado, ¿no? ¿Y quién envió el archivo? No le envió el estudiante 4, le envió el estudiante encargado como delegado o miembro del grupo a enviar el archivo. Pero él, ¿por qué lo ve? Porque pertenece al miembro del grupo, ¿no es cierto? Esa es la función de esa actividad grupal. Voy a responder algunas consultas del correo antes de proseguir. Claro, si uno no desea calificar alguna tarea, simplemente le ponen, no lo configuren para calificar, pues, ¿no? Calificación le ponen ninguna, ¿no? Voy a salir de esta ventana para darles este conocimiento que quizás algunos se preguntan, ¿no? ¿Figuraría en el libro de calificaciones o no? Pero básicamente la respuesta es, si una tarea no es calificada o no es configurada con esa opción, no va a figurar en el libro de calificaciones. Por ejemplo, la unidad 1, para responder a la pregunta, me voy a editar el lapicito y en calificaciones ustedes deberían colocarle ninguna, ¿no? Acá, por ejemplo, como ya lo califiqué, ya no lo puedo desactualizar esa actividad, ¿no? Voy a ir a la unidad 3, a ver si tengo aquí, por ejemplo, editar. Y en editar ustedes pueden darle en calificación, le pueden dar en tipo de puntuación, le dan ninguna. ¿Para qué, Henry? Para que no sea calificable y no aparezca en el libro de calificación. Y luego le dan a guardar cambio y se regresa al curso. Voy a cancelar para responder otras preguntas. Henry, en algunas ocasiones los casos se editan los grupos creados o se crean nuevos. Claro, es por ello que hace un momento, por ejemplo, yo mencionaba, en el caso de la tarea, cuando uno crea grupos, debería ser para para todo a lo largo del semestre, ¿no? Pero hay casos que necesitan reagrupamiento, ¿no? O sea, ya no son los mismos miembros para otras actividades. Podrían hacer lo siguiente, ¿no? Si ya terminó la unidad o la semana 1 y 2 y ya calificaron, por ejemplo, esta actividad de grupo de la unidad 1, ¿no? Esta actividad de grupo, si ya pasó y si ya calificaron, ¿no? Ustedes podrían ir a grupos, o bien eliminan los grupos, ¿no? Eliminan los grupos con eliminar grupos y posteriormente se crea un nuevo grupo para una nueva asignación de un nuevo grupo. Y como esta semana, ¿no? Que ya pasó, asumamos que ya pasó esta semana donde ya califiqué a estos estudiantes de forma grupal, ya no serían tan afectados porque ya hay un registro de la calificación. Hay un registro de la calificación. Simplemente le están quitando el grupo a esos estudiantes. Es decir, están reagrupando, ¿no? Para otra actividad, por ejemplo, que podría ser la unidad 2, ¿no? Como ejemplo, esta actividad, por ejemplo, de actividad de examen parcial, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Yo quiero otros grupos, entonces, como ya terminé con estos grupos de aquí, ¿no? De la semana pasada, los elimino, ¿no? Eliminar grupos, ¿no? Eliminar grupos, y luego creo nuevamente un nuevo grupo para que estos grupos que he eliminado no me ocasionen una distorsión, ¿no? Porque recuerden que cada cada estudiante va asignado a un grupo, pues, ¿no? Por eso que lo preferible es limpiarlo y crearse un nuevo grupo para asignar a una nueva actividad, pues, ¿no? Actividad X, y así se van creando un nuevo grupo. Con el nuevo procedimiento que he hecho para la creación de grupo. Básicamente es eso, ¿no? Y como ustedes van a poder ver, ¿no? En la calificación del estudiante no se va a mover nada porque cuando tú remueves grupos o eliminas grupos, los estudiantes aparecen ahí con sus notas calificadas. Es decir, no eliminas nota, simplemente reagrupas, ¿no? Eliminas el grupo y asignas un nuevo grupo. Básicamente es eso. Ese es el tema con grupos como tarea, ¿no? Como tarea. Algunos lo usan, otros no, quizás es un poco complicado manejarlo. De alguna u otra forma
podrían experimentar, ¿no? Y Henry, ¿cómo es el grupo por foros? El grupo por foros funciona diferente. Funciona diferente. ¿Cómo funciona diferente, Henry? Funciona diferente porque el grupo por foros no solo existe un alumno para enviar un comentario, sino que simplemente el tema de grupo se ve como permisos, ¿no? Que solamente una cantidad de alumnos puede ingresar a ese apartado de ese grupo, ¿no? Para que comenten entre ellos, para que desarrollen su foro entre ellos, ¿no? Básicamente es eso en el nivel del foro. He visto que me están escribiendo varios comentarios sobre las plantillas reutilizables, ¿no? Como para poder resolver su uso, ¿no? Nos quedan todavía 22 minutos. Voy a hacer rápidamente el tema de grupos con el foro para que ustedes tengan ese conocimiento rápidamente. ¿Cómo creamos grupos? Usuarios, grupos, crear grupos. Voy a crearme un grupo 1 o grupo C, ¿no? Como ya me creé el A y el B, solo para hacer una continuación. Grupo C y luego voy a crearme el grupo D. Básicamente, estoy poniendo letras. Ustedes pueden colocarle el nombre que desean. Posteriormente voy a agregar al grupo D al estudiante 3 y al estudiante 4. Al estudiante 4, ¿es cierto? Y luego le doy guardar o regresar a los cursos, mejor dicho. Y luego voy a agregar al grupo C, ¿no? El estudiante 1 y el estudiante 2. Básicamente, para hacer el ejercicio del foro por grupos. Listo, ya creé mis dos grupos. Ahora sí, voy a ir a mi actividad foro para configurarlo por grupos. ¿Cómo configuro un foro por grupos? El foro por grupos, voy a ir a un foro, semana 2, semana 3, y aquí en la semana 3 vamos a ver actividad foro debate. Aquí, por ejemplo, voy a ir al lapicito y voy a ir a la configuración del foro para hacerlo por grupos. Como Henry, voy aquí, ajustes comunes de módulo, y aquí dice no hay grupos. Yo lo voy a colocar grupos separados. Y luego voy a dar guardar cambios y regresar al curso. De esa forma, yo simplemente lo que voy a hacer es, le voy a permitir el acceso solo a los estudiantes de un determinado grupo en un apartado o un espacio. Y así con otro grupo para que tengan un espacio puntualmente para que ellos construyan su conocimiento en función al criterio del foro. Ahora sí, voy a ingresar con un usuario de un grupo determinado para ver cómo funciona. Voy a ingresar con el estudiante 1 prueba. Como estudiante voy a ingresar en estos momentos. Ya ingresé como estudiante y me voy a la unidad 3 a resolver lo que dejó el docente en este foro de debate. Aquí el docente me pide detalle, ¿no? Detalle, un detalle cualquiera voy a colocar. Y acá me indica que grupos separados y yo pertenezco al grupo C. ¿No es cierto? Soy del grupo C. Entonces acá voy a añadir lo que me pide el docente, detalle o tema del foro, debate, y acá voy a escribir, ¿no? Detalle del mensaje, ¿no? Que va a estar inmerso en la descripción del foro que va a dejar el docente y en los criterios que él pacte, pues, ¿no? Y luego enviar el foro. En estos momentos yo soy del grupo C como estudiante. Ya envié mi tema que el docente me dejaba. Ahora Henry, el otro integrante del grupo C, ¿qué va a hacer? Va a tener acceso solo a este tema de su compañero del mismo grupo. Vamos a hacer ahora la prueba con el otro estudiante. En este caso es el estudiante 1, ahora vamos a ingresar con el estudiante 2. Voy a salir de aquí y ahora voy a ingresar yo con el estudiante 2 para que vean que simplemente el estudiante 2 va a poder ver esa información del estudiante del grupo C, del estudiante 1 específicamente, ¿no? Ahora voy a ingresar con el estudiante 2 para ver que él también tiene acceso a esa información. Estoy ingresando como el estudiante 2 en estos momentos y vamos a ver que el estudiante 2 de la unidad 3 dice un mensaje no leído de su mismo grupo, claro, ¿no? Y acá vemos que su compañero del grupo C, él también pertenece al grupo C. Entonces él va a poder ingresar acá y va a poder o bien responder o agregar más datos a lo que ha hecho su compañero, ¿no? Por ejemplo, detalle del mensaje del estudiante 2. Y de hecho ya lo envió el estudiante 2.
Y luego, también lo que el estudiante 2 va a poder o va a poder realizar, también puede añadir un nuevo tema, ¿no? En función de lo que le pide el docente. Ahora, Henry, y el estudiante de los otros grupos, grupo D, que creaste, ¿van a poder ver esa información? Cuando son grupos separados, ¿no? No deberían tener acceso a esa información porque se asume de que son por grupos, ¿no? Por grupos diferenciados. Ahora voy a ingresar con el estudiante del grupo D, ¿no? A ese foro. Vamos a ver si visualiza la información o no. Voy a ingresar con el estudiante de prueba 4. Vamos a ingresar con el estudiante de prueba 4 en estos momentos para ver si visualiza la información del otro grupo. En estos momentos, la unidad 3, ahora voy a ingresar a actividad de foro de debate y vemos que no tengo ningún mensajito que me indique que tengo algo que leer. Por ende, asumo de que no voy a visualizar la información del otro grupo C. Y como vieron, no veo la información del grupo C y me indica que yo soy del grupo D. Y tengo que crear mi contenido, añadir un nuevo tema, ¿no? Tema, grupo D. Detalle, grupo D. Entonces, con esto vemos que cuando creamos foros por grupos, cada uno de los grupos puede agregar información, ¿no? Mediante el tema que le deje el docente, pero solo entre ellos, porque otro grupo, en este caso el grupo D, no puede ver esa información del otro grupo que ha impartido o ha creado un conocimiento, ¿no? Entonces se está cumpliendo por este medio los grupos separados, ¿no? Trabajo por grupos. Ahora voy a regresar con mi rol de docente para ver cómo lo visualiza el docente. Porque si los grupos independientes, grupos C y D, no pueden ver su información, ¿no? Porque son grupos separados, el docente lo podrá ver. De hecho, el docente sí lo va a poder ver, porque él tiene que corregir y dar comentarios grupales. Voy a la unidad 3 como docente y me voy a activar el foro de debate. Y acá puedo ver, ¿no? Que yo tengo acá un filtro. Filtro para ver grupo C, lo que ha hecho, y el grupo D, lo que ha realizado. Entonces yo puedo corregir de forma independiente o grupal, ¿no es cierto? De esta forma se cumple el tema de grupos. Básicamente es eso, en el tema de grupos. Ahora, la clase de la semana pasada me comentaron sobre el glosario, ¿no? Que cuando ingresaba a un glosario me preguntaron cómo yo podía ver el dato o quién redacta ese glosario, ¿no? Porque yo puedo calificar un glosario también. Acá está la opción para calificar el glosario. Pero yo cómo voy a calificar si no conozco el nombre del usuario quien creó la definición de este glosario, ¿no? En su momento yo le dije una opción y esa opción no me brindaba esa visualización del estudiante quien creó. Entonces yo indagando, ¿no? en esta plataforma me di cuenta de que la vista me engañó, ¿no? Y que le di mal la opción. Y que la opción se ubicaba en apariencia, si no me equivoco, aquí, formato de visualización de entradas, completo con autor. Si le elijo esa opción, me parece que yo le di abajo, ¿no? La opción es arriba, ¿no? Me engañó la vista. Entonces, le doy guardar cambios y regresar. Y ahora vamos a ver si se visualiza ese estudiante quien creó esa definición o término del glosario. ¿No es cierto? Entonces yo ingreso ahí y vamos a ver que ahí está. Ahora sí ya me visualiza el nombre del estudiante quien creó ese término de la palabra, valga la redundancia, ¿no? Y que le colocó cada definición como una definición, como ejemplo, ¿no? Y acá ahora sí voy a poder calificarlo, ¿no? Porque de repente este usuario ha generado tantos comentarios que merece una calificación razonable. Básicamente eso, ¿no? Quería comentarles en función a quizás a un error visual que tuve en elegir la opción y que también me quedé inmerso y dije que por qué no funciona y todo ello. Entonces de ahí está la opción que algún docente me informó, pues en su momento me comentó, mejor dicho, que quería esa opción. Ahora sí, siendo las 6:47, hay una consulta que me están haciendo, dice, en algunas ocasiones los grupos cambian de integrantes, en esos casos se editan los grupos creados o se crean nuevos. Claro, ustedes podrían crear nuevos, eliminarlos y luego crear nuevos,
lo ideal es crear nuevos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que de repente ustedes reasignen aquí, lo reasignen y figure este grupo en el registro de esa actividad como tal. O sea, porque una actividad de tarea, por ejemplo, fue registrado con el grupo C, ¿no? Entonces, si ustedes reasignan ahí, simplemente están moviendo los nombres y apellidos. Pero para evitar coincidencias entre nombres grupales o grupos C y D, mejor es crearle con un nuevo nombre. Por eso que lo recomendable es eliminar el grupo y crearse nuevo, pues, ¿no? Para evitar un error en el registro del dato y repetir los mismos nombres del grupo, pues, ¿no? Podría ocasionar que el registro del mismo grupo, ¿no? Quede en la base de datos asignado al estudiante y quizás ya no está. O quizás está, pero ya no pertenece al grupo o está en otro grupo, ¿no? Mejor elimínenlo y eviten ese problema. Creen un nuevo grupo, ¿no? Y así están seguros de que es un nuevo grupo con otro nombre, básicamente. Eso sería los dos temas puntuales, ¿no? Que se tenían que ver el día de hoy. Las plantillas reutilizables, bueno, de hecho, cada uno de ustedes tiene, quizás alguno de ustedes ha pedido clave al ingresar a las plantillas reutilizables, pero si ustedes desean ingresar a las plantillas reutilizables, ¿no? Al ingresar, dar clic a esta plantilla, le va a pedir una clave. La clave para esas plantillas reutilizables como docentes, ¿no? La voy a mostrar en estos momentos, algunos que no lo tengan quizás, ¿no? Pero le voy a hacer saber, ¿no? Un valor agregado para que ustedes se autogestionen y puedan quizás implementar estas plantillas, que en la parte baja yo he colocado aquí, ¿no? Las grabaciones. Las grabaciones de las 4 sesiones de estilos visuales. Si ustedes le dan clic sobre el botón, le va a aparecer la sesión 1, ¿no? Esta es la primera sesión. Esta es la primera. Saben netamente del Ustedes desean tema. ver todas las sesiones, ¿no? Le van a tener que dar clic donde dice YouTube, le dan clic y le va a aparecer todas las sesiones de estilos visuales. Le va a aparecer sesión 1, 2, 3 y 4, o sea, todas las sesiones que hemos dado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ahí, como están todas las sesiones que hemos dado, ya ustedes lo pueden visualizar tranquilamente en sus casitas, ¿no? Porque sé que esto toma tiempo, ¿no? Revisarlo. Y para aquellos que necesitan la clave, voy a ingresar aquí a usuarios, a grupos. Y si, por ejemplo, si tú eres un usuario de la carrera de educación o derecho, simplemente cuando te pida ingresar clave, al momento de que le des en la opción plantillas reutilizables, en ese botón, le ingreses @derecho. Si eres de derecho, de la carrera de derecho, y si enseñas en derecho y en economía, ingrésale cualquiera de ellas, en realidad. Simplemente así como está, @derecho en minúsculas, @economía sin acentos, ¿no? Todo en minúsculas, simplemente @economía, @educación sin acentos. Y van a poder ingresar a las plantillas reutilizables de este curso, en realidad, ¿no? El curso o taller, esto va a quedar en el video, las claves van a quedar en el video, ¿no? No se preocupen. Voy a enviar el video el día de mañana, voy a tratar todo lo posible para enviarles, básicamente, ¿no? Este curso no se va a volver a dictar en abril, porque funciona más en las vacaciones, en enero, ¿no? Se va a dictar en junio del siguiente semestre en las vacaciones. Los invito a experimentar su estilo propio en función a las plantillas que ayudan en su totalidad, en realidad. Con estos videos lo van a poder realizar, netamente, ¿no? Posteriormente, si ustedes tienen algún comentario que valorice, ¿no? este aprendizaje en función de estilos, no se olviden, por favor, agregar su comentario aquí, en este foro, en responder, agreguen su comentario para poder yo analizar un requerimiento que quizás un docente puede tener y seguir innovando con este proyecto de estilos visuales en función a las plantillas. Quizás las plantillas futuras sean más interactivas, ¿no? De hecho, pero va a ir en función a la necesidad de ese foro, como comentarios yo voy a poder leer, ¿no es cierto? Básicamente es ello, ¿no?
Y voy a dar un ejemplo cortito de cómo utilizar las plantillas, aunque en el video ya lo explico en su totalidad, pero lo voy a dar que es fácil de utilizar. Yo como docente ingreso la plantilla de actividades. Si me quiero llevar la actividad foro o tarea, simplemente doy a los 3 puntitos. Cuando ya voy a estar registrado en el curso o en este espacio de estilos visuales, le doy clic, copiar a la bolsa de recursos. Posteriormente le doy confirmar. Y de esa forma yo he teletransportado a mi sesión o a mi memoria de usuario como docente. Yo al momento de ingresar al campus virtual, ¿no? Con mi usuario y contraseña, yo tengo una memoria ahí instalada en la nube. Entonces, de esa forma, yo simplemente me voy a mi curso X, ¿no? A mi curso X, en este curso puede ser, y netamente voy a poder teletransportar el objeto. Como Henry, voy a herramienta del curso y voy a editar bloques, y en editar bloques me va a aparecer agregar un bloque. En este caso, agrego un bloque llamado bolsa de recursos y luego simplemente se actualiza automáticamente el sistema y me va a listar acá todos los recursos que yo he trasladado a mi memoria de usuario. Henry, ¿por qué te trasladó todos estos recursos? Si yo hace un momento he visto que solamente has hecho para un solo recurso. Es que yo vengo utilizando, ¿no? Varios recursos para diferentes cursos. Y como he activado la bolsa de recursos, me activa todo lo que yo he listado en mi memoria. Y si yo quiero eliminar cada uno de estos recursos, yo puedo eliminarlo también si me estorban. ¿No es cierto? Le doy clic aquí, elijo qué es lo que deseo eliminar, le doy borrar. Y borro los recursos que ya no me sirven. Y como yo he trasladado la tarea, ¿dónde le ubico la tarea? Al final, acá está la tarea. ¿Por qué te aparece 2, Henry? Ah, es porque yo he utilizado y he copiado o he duplicado de repente en estos momentos otra tarea que quizás ya no he debido hacer. Pero lo he hecho como ejemplo. Luego le doy clic aquí, copiar el curso y luego acá le digo a dónde deseo enviarle, a qué sección. Le voy a enviar a introducción. Guardar cambios y con eso ya he trasladado el objeto, ¿no? Al espacio de introducción. De esa forma, yo voy a desactivar edición porque ya no voy a utilizar más este espacio y acá en introducción va a estar mi objeto digital y allí está. ¿Cómo edito esto, Henry? Bueno, los invito a ver los videos, ¿no? Que ya saben dónde se ubican y eso ya lo van a poder ver cuando se automatriculen con las claves que quizás no lo han anotado, pero lo van a ver en el video. Básicamente es eso. Hay algunas últimas consultas. ¿Cómo funciona el ejemplo de la plantilla reutilizable? ¿Tengo que crear una tarea además de la plantilla? No. Hace un momento yo he trasladado una tarea, ¿cierto? Una tarea. Esa tarea está aquí, la que he trasladado. Voy a actualizar para ver la tarea, ¿no? La tarea debe estar por aquí. ¿Dónde estará la tarea? ¿En qué objeto lo voy a mover? Como ya cerré mi ventana, ya no tengo acceso. Como tengo muchas ventanas, no sé dónde se ubicará mi tarea. Pero básicamente aquí está. Aquí está la tarea. Como yo he trasladado el objeto digital como plantilla, yo simplemente aquí editaría. En el lapicito edito y haría todo lo que ustedes ya saben, pues, ¿no? Disponibilidad, configuro la fecha de entrega, si es calificable o no calificable, configuro la calificación si va a ser ninguna o calificación como ustedes desean, ¿no? Si le doy ninguno no va a ser calificable, ¿no? Si es puntuación va a ser calificable. Y acá editaría todo el contenido, pues, ¿no? Básicamente es eso. Tendrían que editar y hacer la configuración. Nada más. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Los videos lo explica todo, ¿no? Los invito a visitar los videos. Si no me olvido de alguna consulta, básicamente eso sería todo. Se les agradece su participación en este taller y se les invita también, ¿no? En el siguiente taller o la siguiente fecha del día viernes, que es la última sesión, si no me equivoco, a la misma hora, ¿no? Ese día lo que vamos a ver es el tema de cuestionarios, ¿no? Y si tienen algunas dudas, ¿no? En función a sus prácticas que van a hacer, de repente van a practicar con estilos visuales, o van a practicar con grupos, o con foros
calificable, no calificable, o configuración de libro de calificaciones, o N actividad que ustedes vayan a hacer, ese día hay que aprovechar para todas las consultas puntuales, ¿no? Porque solo vamos a ver cuestionario. Y me parece que todos ya han desarrollado el cuestionario. No hay mucho que ver ahí o ahondar, ¿no? Más allá del H5P, que vamos a ver una actividad puntual, nada más, pero vamos a tener 2 horas, ¿no? Netamente para ver todas las consultas que ustedes desean. Y ese día va a ser la última sesión, pues, ¿no? Bueno, si no hay nada más, ¿no? De consultas, agradezco a Fernando por la moderación y se les agradece a ustedes por su participación también. Y bueno, hoy día no pude tomar la asistencia, pero ya quedó grabado en la sesión, seguramente la participación de ustedes, ¿no? En el registro que se tiene. Bueno, muchas gracias por su participación y ya nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego, cuídense.